Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Gracias al Señor, ¿verdad? Que es sábado. Gracias al Señor por este día que nos ha dado, ¿verdad? Para que todos podamos entrar en ese reposo, como lo dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Y ese reposo es justamente olvidarnos de todas las preocupaciones de este mundo, los afanes que siempre tenemos que atender y concentrarnos en su palabra, que su palabra pueda tener el poder de transformar nuestros corazones. Ese es el propósito de venir los sábados, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra del Señor, de que nuestros corazones puedan ser transformados, como lo dice 2 Corintios 3:18, ser transformados de gloria en gloria, en la medida en que nosotros contemplamos al Señor. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos llenemos de su palabra, y aún más en estos días finales que nosotros estamos viviendo. Es muy importante que nosotros realmente estemos afianzados en la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas está torciendo las escrituras de tal manera y va a tratar de engañar, si fuere posible, como lo dice Mateo 24:24, aún a los escogidos. Para que nosotros no seamos engañados, es necesario, hermanos, que nosotros estemos afianzados en su palabra. Es muy importante. Y por eso, hermanos, es que he presentado una serie de mensajes que tienen que ver con el mensaje de los 3 ángeles y, por supuesto, incluyendo el 4.º ángel de Apocalipsis capítulo 18. Ya nosotros en tiempos pasados hemos estudiado el mensaje del 1.º, 2.º y 3.er ángel. Y ya estamos, ya 2 temas anteriores he estado hablando sobre el mensaje del 4.º ángel. Primeramente hablamos del versículo 1, así como lo leyó nuestro hermano Alister, que leyó en la lectura bíblica el mensaje del 4.º ángel, que está contenido en los versículos del 1 al 5 de Apocalipsis capítulo 18. Nosotros estudiamos primeramente el versículo 1, esa fue la primera parte, ¿verdad? Cuando el Señor le mostró al apóstol Juan, como dijo Juan, ¿verdad? Como lo escribió aquí, que vi descender del cielo un ángel con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ya nosotros estudiamos en temas pasados de qué se trata esa gloria que acompaña este mensaje del 4.º ángel. Y también la vez anterior empezamos a hablar de que ha caído Babilonia, o sea, ese es el versículo 2, ¿verdad? Ha caído la gran Babilonia. Pero no lo terminamos, así que hoy, en el mensaje que me toca presentar en el día de hoy, vamos a continuar con esta secuencia de todos estos versículos que tienen un mensaje muy importante para la iglesia en este tiempo. De todas maneras, vamos nosotros para comenzar a leer, vamos a comenzar en esta mañana, vamos a leer todo el capítulo completo, todo este capítulo 18, los versículos del 1 al 5, para que tengamos una idea de qué vamos a hablar en esta mañana. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 5, vamos a leer a continuación, a manera introductoria, y vamos a empezar a detallar qué significa o qué quiso decirnos el Señor en estos versículos de Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Solemnes palabras nos dice estos versículos del 1 al 5 de Apocalipsis capítulo 18, el mensaje del cuarto ángel. Un mensaje, como lo habíamos dicho, que va a ser dado, hermanos, esa gloria, como lo dice el versículo 1, esa gloria que acompaña este mensaje es, como lo habíamos dicho, el Espíritu Santo con gran poder derramado sobre los fieles siervos de Dios. Estamos hablando, ¿verdad? La lluvia tardía que va a acompañar solamente a aquellos que estén en perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo no va a ser dado a los que se llaman cristianos nada más. ¿Sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos dice Hechos capítulo 5, versículo 32? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor no puede derramar su Espíritu Santo sobre los desobedientes, sobre aquellos que profesan una fe que solamente la conocen de teoría, pero no viven en conformidad con lo que profesan. No viven en conformidad con lo que se predica. Por eso, hermanos, no es suficiente con lo que decimos aquí desde el púlpito. Lo que realmente va a convencer a la gente es tanto el mensaje predicado como también el testimonio que acompaña el mensaje. Por eso es que Mateo capítulo 24, versículo 14, dice claramente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin no puede venir, hermanos, ahora mismo, bajo esta guerra que está ocurriendo, porque el Señor dijo claramente, en Mateo capítulo 24 lo dijo claramente, que oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, pueden venir todas las guerras que puedan venir, hermanos, pero el Señor cuida mucho el mensaje que se está presentando. El Señor, aunque el diablo levante todos los obstáculos que puedan haber, finalmente el evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, por eso es que podemos estar verdaderamente agradecidos. Para Dios no hay nada imposible. Este mensaje, a pesar de toda la oposición que pueda haber, será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero por eso es importante, hermanos, que nosotros nos preparemos en este mensaje. Por eso es importante que nosotros como pueblo entendamos el mensaje de los tres ángeles más el cuarto ángel. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado a nosotros una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios le dio a su iglesia final? Es decir, a nosotros como pueblo, proclamar el último mensaje de misericordia. Estamos hablando, por supuesto, del mensaje de los tres ángeles, incluyendo el mensaje del cuarto ángel. ¿Ok? Muy importante. Fíjense bien, hermanos, lo que dice la Biblia de Estudios, hablando de la importancia que tiene este mensaje del cuarto ángel. Dice, hablando del ángel de Apocalipsis 18, las profecías del capítulo 18 del Apocalipsis pronto se cumplirán. ¿Qué dijo ella? Pronto, es decir, está cerca el tiempo de que estas profecías de Apocalipsis 18 se van a cumplir. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin estarán bien despiertos,
durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Nosotros hemos dicho claramente, hermanos, que el mensaje de los tres ángeles va a crecer en importancia. La sierva del Señor también nos habla, aquí en la Biblia de Estudios, hay una cita donde dice que el mensaje de los tres ángeles pronto se entenderá. Y me llama mucho la atención eso que dice ella. ¿Será que nosotros no entendemos ese mensaje? Yo me he hecho la pregunta. ¿Será que no lo entendemos? Dice que pronto se entenderá. Ahora, por supuesto, cuando ella escribió estas palabras, estamos hablando hace más de 100 años atrás, hermano, no había la luz que había en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hemos visto, hermanos, cómo la profecía se está cumpliendo a través de cómo vemos el desarrollo de las noticias. Cada vez estamos viendo cómo se está cumpliendo, hermanos, la imposición de la imagen de la bestia. Algo que parece que si uno se pone a analizar cuáles son los principios que han regido a esta nación norteamericana. Ha sido, hermanos, el principio de la libertad civil y la libertad religiosa. Y cuando usted habla de que este país se va a convertir en un país donde se va a oprimir o se va a prohibir la libertad civil y la libertad religiosa, muchos le dicen a usted, no, eso es imposible. Este país ha sido el bastión a nivel mundial de la libertad civil y la libertad religiosa. Es imposible, porque la Constitución norteamericana dice en la primera enmienda que no hay una religión oficial en este país. O sea que este país permite el libre ejercicio de todas las religiones. Es imposible lo que te está diciendo. Pero hermanos, estamos viendo cómo poco a poco se están dando los pasos para que se establezca una imagen de la bestia. ¿Acaso no lo estamos viendo? Poco a poco, cómo estamos viviendo en los tiempos cuando estamos viendo que hasta la Constitución se va a cambiar. Para que se pueda establecer una imagen de la bestia, hermanos, tiene que cambiarse la Constitución norteamericana primeramente. Y para que se establezca un decreto dominical, una ley dominical en este país, hermanos, tiene que cumplirse tanto el cambio de la Constitución como también la unión de la Iglesia con el Estado. Esas dos cosas, si no están actualmente presentes, no se puede establecer una ley dominical. Pero hermanos, estamos camino a ello, ¿sí o no? Estamos más cerca que nunca, estamos viendo, hermanos, y nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque lo que son los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reformadores, todos los hombres fieles que tuvieron en el pasado, desearon vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Bueno, Juan, el apóstol, yo siempre menciono ese versículo, en Apocalipsis capítulo 22. Hermano, Juan deseaba que Cristo llegara en sus días. Los apóstoles, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando ya el Señor se había ido al cielo, ellos empezaron a comprender las palabras que no comprendían. Por eso es que el Señor Jesús le dijo, hijitos míos, muchas cosas tengo que decirlos, pero no todas las podéis sobrellevar. A medida que ellos fueron creciendo espiritualmente, a medida que ellos crecieron en la gracia, fueron entendiendo las palabras que el Maestro le había enseñado cuando el Maestro estaba con ellos. Por eso es que Juan deseaba que Cristo llegara en sus días. Por eso es que cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, cuando recibió las visiones del libro de Apocalipsis, al final, en el capítulo 22, el Señor Jesús le dijo a Juan, ciertamente vengo en breve. Y Juan contesta, amén, sí, ven Señor Jesús. O sea, hermano, los apóstoles anhelaban que el Señor llegara en sus días. Ellos creían que Jesús iba a llegar en sus días. Pero, hermanos, si ellos hubiesen sabido que faltaban 2000 años, se hubiesen desanimado. Dios no les mostró esa luz a ellos. Hermanos, y por eso es que así como los apóstoles deseaban que Cristo llegara en sus días, cuánto más nosotros que estamos viviendo en el fin de la historia de esta tierra. Por eso es que se habla de la Odisea, ¿verdad? Que está tibia. Se habla de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes?
O sea, no solamente las insensatas se quedaron dormidas, sino también las prudentes. Dice que todas cabecearon y se durmieron. Pero fíjense lo que dice, que a la medianoche se oyó un clamor. Ese clamor no la dieron las 10 vírgenes. Es decir, ese clamor no lo dio la iglesia adventista. Ese clamor vino de afuera. Y ese clamor dijo, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Interesante, ¿verdad? Ese clamor no lo dan las vírgenes ni prudentes ni insensatas, tristemente. Bien, hermanos, continuando con el mensaje. Vamos entonces, en esta mañana, esta fue una manera de introducción, pero en esta mañana me quiero concentrar en los versos 2 y 3, que dice así, de Apocalipsis 18, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjense, hermanos, nosotros podemos ver claramente que tanto en el mensaje del segundo ángel como en el mensaje del cuarto ángel se repiten las mismas palabras. Ha caído Babilonia. Ahora, ¿qué significa esto de que ha caído Babilonia? El comentario de este versículo dice de la siguiente manera, ha caído. La repetición de la expresión ha caído, hace más enfático el mensaje. Babilonia es un término abarcante que Juan utiliza para describir a todas las organizaciones y los movimientos religiosos que se han apartado de la verdad. Y hay una cita que me llama mucho la atención, hermanos. La sierva del Señor escribió que por más de que una iglesia sea pura, siempre corre el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Es decir, si nosotros no perseveramos en la verdad, si nosotros no perseveramos en elevar la norma, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos caer en apostasía. Hermano, y cada congregación, cuando una congregación se aparta de la verdad, ¿qué sucede? Hermano, se convierte en Babilonia. Se aparta de la verdad tristemente. Sigue diciendo, este hecho nos obliga a considerar esta caída como progresiva y también acumulativa. Es decir, un cristiano nunca cae de un solo golpe, sino cómo es la caída cuando una persona empieza a descuidar el estudio de la palabra. O sea, la caída es progresiva, o sea, es poco a poco. Cuando la persona cuando se da cuenta, ya está fuera del mensaje sin darse cuenta. A veces pasa eso. Dice, esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la pureza y sencillez del evangelio que se ha generalizado en el protestantismo. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, cómo están las iglesias del llamado mundo protestante. Todas las iglesias evangélicas, hermanos, ya nosotros conocemos y vemos la historia, cómo se han unido en puntos comunes de doctrina para formar esa alianza que se llama ecumenismo. Tristemente, hermano, ¿hacia dónde van todas las religiones? ¿Hacia dónde vamos todas las religiones que profesan el nombre de Cristo, hermanos? Van a unirse en una sola religión, pero ojalá que esa sola religión sea en la verdad. Tristemente va a ser, hermanos, en el error. Y esa va a ser la religión que van a imponer en el mundo. Recuerden que las leyes dominicales, no es una sola ley dominical, son varias. Entre esas está la imposición de una religión universal. Y van a obligar a todos a que asistan en el domingo a asistir a los cultos de esa religión apóstata. Sigue diciendo, el mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez por el movimiento adventista de los mileritas entre junio y agosto de 1844.
y se aplicó a las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio. Este mensaje tendrá una creciente aplicación a medida que se acerque el fin y se cumplirá plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás. El mensaje del capítulo 18 anuncia la caída completa de Babilonia y exhorta al pueblo de Dios, que aún está esparcido en las diversas organizaciones religiosas que componen a Babilonia, a separarse de ellas. ¿Lo ven? O sea, fíjense, hermanos, nosotros podemos ver claramente cuando nosotros estudiamos el mensaje de los 3 ángeles más el 4.º ángel. En el mensaje del 2.º ángel vemos que también repite estas mismas palabras. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, el Señor amonesta a Babilonia en el mensaje del 2.º ángel para que abandone su estado babilónico. Pero ¿qué diferencia hay en el mensaje del 4.º ángel? En el mensaje del 4.º ángel ya el Señor ya va a ejecutar su juicio. Es decir, ya Babilonia no va a cambiar. Babilonia se va a quedar como está. ¿Y qué dice el Señor? ¿O qué manda? ¿O cuál es el mensaje que el Señor le manda a su pueblo? A que salga de Babilonia. ¿Para qué? Para que no participe de los pecados corporativos que tiene la gran Babilonia. ¿Lo ven? Ahora, fíjense bien, hermanos. Dice claramente que se ha hecho habitación. O sea, dice, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se dan cuenta en qué se puede convertir una iglesia, hermanos? Y eso ocurrió en los tiempos de las iglesias, de las etapas de la iglesia. Estamos hablando, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 está el mensaje a las 7 iglesias del Asia. Ustedes saben muy bien que fueron 7 etapas. Desde que el Señor le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento el Señor Jesús fundó su iglesia ¿sobre quiénes? Sobre 12 apóstoles. Y, por supuesto, la iglesia fue creciendo y creciendo, ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Pero la iglesia, hermanos, la iglesia cristiana, desde el momento en que Jesús estuvo en esta tierra con los apóstoles, hasta nuestro tiempo, la iglesia ha vivido 7 etapas. Esas 7 etapas que ha vivido la iglesia son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estamos hablando, hermanos, de prácticamente 2000 años de historia de la iglesia cristiana, desde que fue fundada en los apóstoles. Entonces, al principio, cuando hablamos de la época de Éfeso, estamos hablando de una época pura, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 1? Que nosotros creo que lo conocemos de memoria, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban los apóstoles cuando ellos más bien estaban peleándose por el primer puesto en ese supuesto reino terrenal que Jesús iba a establecer? ¿Cómo estuvieron ellos en ese momento? Después que ellos limaron sus asperezas, pasaron 10 días después que el Señor ascendió al cielo. Y en esos 10 días dentro del aposento alto, hermanos, ellos estuvieron confesándose sus pecados, se unieron cada vez más, y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? Estaban todos unánimes, juntos, y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo con gran poder en ocasión de la lluvia temprana. ¿Verdad? Entonces, esa lluvia temprana que fue derramada sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesús, vemos claramente que esa iglesia, hermano, fue una iglesia triunfante, fue una iglesia gloriosa, y se cumplieron las palabras que Jesús le dijo a los apóstoles. Cuando los apóstoles todavía, antes de que el Señor se fuera al cielo, todavía le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le contesta el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, los apóstoles no necesitaron internet,
No necesitaron tecnología para dar el mensaje. Y sin embargo el mensaje llegó hasta lo último de la tierra. Hermano, y así mismo se va a repetir la historia en la iglesia final. Que por cierto, en el libro de Hechos de los Apóstoles de la Sierva del Señor, el último capítulo habla de la iglesia triunfante. Muy interesante ese capítulo. O sea que esa pureza que tuvo la iglesia de Éfeso se va a repetir en el último remanente, que es el pueblo que el Señor viene a buscar. Un pueblo que va a estar afianzado en la verdad, un pueblo que no va a tener ninguna mancha de error en lo que predice, en lo que dice y en lo que vive, sino que va a ser una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero ¿qué pasó después que pasó la época o el período de Éfeso? Vino el período de Esmirna. ¿Qué pasó en Esmirna? La iglesia empezó a contaminarse con falsas doctrinas. Vamos a leerlo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9 primeramente. Esta es la iglesia de Esmirna. Fíjense bien, hermanos, lo que ya estaba pasando en Esmirna. O sea, ya la iglesia no estaba pura como la iglesia de Éfeso. Ya Esmirna ya estaba empezando a decaer espiritualmente. Y escuchen lo que dice el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿En qué se convirtió la iglesia de Esmirna? En una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque dejaron, hermanos, que se metieran toda viento de doctrina, toda falsa doctrina empezó a insertarse en esa iglesia de Esmirna, en esa época, pues, de la iglesia de Esmirna. Luego pasó a Pérgamo, donde ya la apostasía empezó a profundizarse. Y escuchen lo que dice el versículo 13 de este mismo capítulo. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Oigan esto, dentro de la misma iglesia que lo que había, hermanos. Dice aquí claramente, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense qué detalle importante hay en este versículo. Siempre la iglesia de Dios siempre ha sufrido persecución, ¿verdad que sí? ¿Acaso no lo dice 2 de Timoteo 3:12? Que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo dice claramente, ¿verdad? Ahora, en la época de Éfeso, la persecución estaba ¿dónde? Estaba fuera de la iglesia. O sea, los apóstoles fueron perseguidos, pero por agentes externos. Pero ¿qué pasó ahora en Pérgamo? Fíjense, hermanos, cómo la apostasía fue profundizándose hasta que Antipas, que era el testigo fiel, el ángel de esta iglesia, ¿qué pasó con Antipas? Fíjense que lo dice claramente. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, que entre los mismos hermanos, o sea, los mismos hermanos que estaban en esa iglesia le dieron muerte al mismo Antipas. O sea, un hermano arremetiendo contra otro hermano, cumpliéndose lo que dijo el Señor de que los enemigos del hombre iban a ser ¿quiénes? Los de su propia casa. Qué triste, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo que dice Apocalipsis 18:2, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, ¿qué pasó en los tiempos del profeta Ezequiel? El Señor le mostró una visión a este profeta de cómo estaba el santuario. Vamos a ver ahora cómo estaba el santuario en los tiempos del profeta Ezequiel. Acompáñenme sus Biblias a leer Ezequiel capítulo 8. Este es el capítulo donde habla de las abominaciones que había dentro del santuario.
y cómo el santuario también se llenó de todo espíritu inmundo. Este capítulo lo describe claramente. Vamos a leerlo. Desde el versículo 1 en adelante. Dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo, dice el profeta Ezequiel, sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Versículo 4. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose al oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Lo ven, hermanos? La condición que tenía en los tiempos del profeta Ezequiel, cómo estaban las abominaciones dentro del santuario. Es decir, usted sabe muy bien que no cualquiera podía entrar en el santuario, solamente los sacerdotes, ¿verdad? Los que estaban autorizados para entrar. Pero como habían abominaciones dentro,
los sacerdotes en aquel tiempo pensaban, bueno, Jehová no nos ve, no hay ningún problema, no nos ve, lo que hagamos aquí nadie se va a enterar. Y fíjense, hermanos, cómo Dios le mostró al profeta Ezequiel, lo llevó hasta Jerusalén, donde estaba el santuario, y el Señor le mostró a este profeta, hermanos, todas estas abominaciones. ¿Qué era lo que había ahí? ¿Qué fue lo que vio el profeta Ezequiel? Esa imagen del celo, como dice estos versículos, la que provoca a celo. Y dice, toda forma de reptiles abominables. Eso fue lo que vio el profeta, ¿verdad? Bestias e ídolos. Y no solamente eso, sino que habían mujeres, cosas que estaba prohibido. Habían mujeres que estaban endechando, o sea, estaban adorando ¿a quién? A un ídolo llamado Tamuz, ¿verdad? Y también lo peor de todo, habían 25 varones, hermanos, que habían dado su espalda al santuario. ¿Y qué estaban haciendo? Sus vistas estaban hacia el oriente y estaban adorando al sol. ¿Acaso esto no es una profecía de lo que va a ocurrir en estos tiempos finales? Estaban adorando al sol. Ya nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos, que esto es una profecía de lo que va a ser, ¿verdad?, la imposición del decreto dominical. O sea, que la misma iglesia, qué triste, los líderes en aquel entonces estaban, hermanos, adorando al sol, estaban en idolatría, estaban apartados completamente del Dios creador de los cielos y de la tierra, y eso hizo también del santuario lugar para hacer una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por eso, mis hermanos, por eso fue que el Señor finalmente, fíjense, hermanos, cómo trabaja el Señor, qué misericordioso es el Señor, que a pesar de que estamos en apostasía, cuando una iglesia está en apostasía, el Señor no la destruye inmediatamente, el Señor no la castiga inmediatamente. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. O sea, el Señor primero, hermano, le da la oportunidad a su pueblo para que se arrepienta, porque no es el deseo del Señor destruir al pecador. ¿Acaso no vino el Señor a salvar, a buscar y salvar a los que se han perdido? Hermano, para eso vino el Señor. Y miren cuán grande amor tiene el Señor por su pueblo, que todavía le da tiempo para que se arrepienta. Y eso fue justamente el tiempo que le dio a la nación judía. La nación judía estaba en apostasía. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le mandaba profeta tras profeta, cada rato le mandaba un profeta diferente. ¿Y qué es lo que hacían con los profetas? Los apedreaban. Hasta que finalmente el Señor le dio la última oportunidad con el profeta Jeremías. Y le dijo con voz clara, le dijo con palabras claras para que entendieran que van a ser llevados cautivos a Babilonia por mano del rey Nabucodonosor por 70 años. O sea, se lo describió completamente. Hermanos, y así se cumplió cuando el rey Joacín, que era el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pero mucho tiempo antes el Señor había esperado por ese pueblo rebelde. ¿Y qué hizo ese pueblo rebelde? Hermanos, perseveró en la apostasía, perseveró en la desobediencia. No quisieron obedecer al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y finalmente el Señor, hermanos, porque el Señor no se deleita en el castigo. La extraña obra de Dios es castigar al pecador. No es que castiga a la primera que nos resbalamos, sino que el Señor nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Así que, hermanos, el versículo 3, vamos a continuar para avanzar en el tiempo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué es lo que ha hecho Babilonia? ¿Qué es lo que ha hecho la gran Babilonia? Le ha dado, ¿verdad?, a todas las naciones para que beban ¿de qué? Del vino de Babilonia, o sea, un vino de confusión. ¿Acaso eso no es lo que nosotros estamos viendo hoy día?
¿Se dan cuenta, hermanos, por qué nosotros tenemos que escudriñar la palabra diariamente? La orden del Señor fue esa, ¿sí o no? En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor dijo claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor dijo que nosotros escudriñásemos por nosotros mismos la palabra de Dios. Hay gran bendición cuando nosotros estudiamos, cuando le pedimos al Señor en oración que nos ilumine, que nos dé su Santo Espíritu, que nos dé discernimiento, hermanos. Hay gran bendición en ello. Porque muchas veces, hermanos, el Señor le puede mostrar a usted muchas cosas grandes que tú no conoces, como lo dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros, para poder escapar de la confusión, del error, de las falsas doctrinas, el Señor manda a su pueblo a escudriñar su palabra. Nosotros tenemos que comer por nosotros mismos el pan vivo, no comer ese pan masticado por otros, sino nosotros también debemos de alimentarnos directamente del pan de vida, que es su santa palabra. ¿Ok? Muy importante. Ahora, hermanos, ese vino, lo dice Apocalipsis capítulo 17, habla de la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Juan le fue mostrado esta gran ramera. Fíjense que en el Apocalipsis hay dos mujeres, ¿verdad que sí? Está la mujer de Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mujer es símbolo, ¿verdad?, de iglesia. Pero también está la iglesia corrupta, o la mujer ramera de Apocalipsis capítulo 17, que es la que vamos a leer a continuación. Dice así, los versículos 3 y 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano, ¿qué? Un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, ¿qué era lo que tenía esa mujer en su mano? Tenía el cáliz, o sea, ese cáliz contenía, ¿qué? El vino de Babilonia. ¿Qué representa, hermanos, el vino? El vino representa las doctrinas, ¿verdad? Pero en este caso son falsas doctrinas, porque habla que tenía en su mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De las abominaciones. Cuando hablamos de abominaciones es algo que está contrario completamente a la verdad que está en la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, las mismas palabras que acabamos de leer están en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 8, el mensaje del segundo ángel. Escuchen bien, vamos allá. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ok? Muy importante. Fíjense, en el conflicto de los siglos, les voy a leer este capítulo. Yo les recomiendo, hermanos, que ustedes lo lean. Este es un capítulo muy importante. El capítulo que se titula Una amonestación rechazada en el conflicto de los siglos. Dice así, en la página, para los que quieren la referencia, la página 439 en adelante, dice así: el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. O sea, aquí podemos ver claramente, hermanos, la unión de la iglesia con el mundo, y no solamente la unión de la iglesia con el mundo, sino también la unión de la iglesia con el Estado. Por eso es que todo esto se va a convertir, hermanos, cuando esto se llegue a dar, se va a convertir en un verdadero monstruo religioso. Sigue diciendo:
La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. ¿Acaso eso no sucedió en esa edad oscura? Desde el año 538 hasta el año 1798, estamos hablando de 1260 años de supremacía papal. Hermanos, en ese tiempo nosotros sabemos que, de acuerdo a la historia, vemos claramente cómo el teólogo Smith, Uriah Smith, que pertenece al movimiento adventista de los pioneros, él escribió en su libro de las profecías de Apocalipsis, que en ese tiempo, estamos hablando desde el año 538 hasta el año 1798, fueron torturados y asesinados más de 100 millones de cristianos por la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando cuya cabeza es el Papa, ¿verdad? Sigue diciendo, la obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Por eso es que la gran reforma fue en esa época. Estamos hablando de los reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, Zwinglio y todos esos hombres, ¿verdad?, que restauraron, por eso es que se llama movimiento protestante, ¿verdad?, la época de la Reforma. Por eso dice aquí, la obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy, lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? Bueno, yo creo que todos aquí saben muy bien, ¿verdad?, que la Iglesia Católica, ¿qué es lo que enseña? Hermano, la Iglesia Católica no usa la Biblia. La Iglesia Católica usa el credo, el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, su propia doctrina. Y así muchas iglesias protestantes también, hermanos, aunque usan la Biblia, pero ¿qué han hecho con la Biblia? La han torcido las Escrituras. Por eso, hermanos, mi consejo, nosotros deberíamos, como pueblo que está afianzado en la verdad, nosotros como pueblo debemos estudiar por nosotros mismos la palabra, no ver cualquier cosa que vemos a través de las redes sociales. Hay tanta mentira y tanto error y tanta especulación, hermanos, que eso no es sano para los que están comenzando en la fe. Yo les recomiendo, hermanos, que estudiemos la palabra, vayamos a la fuente original y no dependamos de los hombres. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente, si no me recuerdo, creo que es Jeremías 17:5, creo que dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿verdad? Hermano, y bendito el varón que confía en Jehová. Para nosotros confiar en Jehová, hermano, tenemos que estar afianzados y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Ok? Muy importante. Bien. Más adelante dice este mismo libro, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, o sea, cuando se levantan, ¿qué? Maestros verdaderos, o sea, gente que está en la verdad para explicar la palabra de Dios, dice aquí, levántanse también hombres de saber, ministros, que profesan comprender las santas escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. Ahora escuchen lo que termina diciendo esta cita. Y esto de verdad es como para que nosotros meditemos. Dice, la iglesia es responsable. Oigan esto. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo.
O sea, nosotros, hermanos, somos los responsables de que haya tanta incredulidad. Parece mentira, pero nosotros somos los responsables de eso. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos, ¿qué es lo que por qué hay tanta incredulidad, por qué hay tanta confusión? Miren, y háganlo como prueba. Si ustedes van y entran a una iglesia pentecostal y buscan al pastor de esa iglesia y le preguntan a ese pastor, pastor, ¿esta iglesia tiene la verdad? ¿Qué le va a contestar? Sí, nosotros tenemos la verdad. Y si usted va a los testigos de Jehová, mire, ¿ustedes tienen la verdad? Sí, claro que sí, nosotros tenemos la verdad. Está invitado para que venga a nuestra congregación. Hermanos, y así, en todas las iglesias le van a decir, nosotros tenemos la verdad. Y aquellos que manejan falsas doctrinas o que tienen falsas doctrinas, ¿qué es lo que le van a decir? Nosotros tenemos una luz que la iglesia no tiene y Dios nos ha revelado esa luz y tenemos que comunicarla a todas las iglesias. Hermanos, miren, siempre la gente defendiendo su punto de vista. Por eso no es seguro decir, darle el sentido correcto, porque yo le puedo dar mi propio sentido y creer que es el verdadero sentido y a lo mejor estoy equivocado. Hermanos, tenemos que nosotros guiarnos por un así dice Jehová, así dice la palabra de Dios. No como yo la interpreto o como yo la entiendo, porque hay mucha especulación en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y por eso es que nosotros corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia. ¿Ok? Fíjense, ¿qué dice? Vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 12. Fíjense bien, hermanos, cómo el apóstol Pablo amonestaba a las iglesias, especialmente a los tesalonicenses, y a todas las iglesias que él dirigió. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. No es que Dios les envía un poder engañoso, sino que la persona cuando decide no aceptar la verdad, está saliéndose de la protección que Dios tiene sobre sus hijos fieles. Cuando esa persona quiere realmente renunciar a la verdad, esa misma persona está permitiendo que el diablo le inserte a esa persona falsas doctrinas. Y esas personas llegan a creer en esa falsa doctrina de tal manera y piensan que es la verdad. Hermano, ¿hasta dónde puede llegar un creyente que se aparta de la verdad? ¿Hasta dónde puede llegar alguien que está en apostasía? ¿Hasta dónde puede llegar un hermano o hermana que está en pecado abierto? ¿Hasta dónde puede llegar? Hermanos, el pecado enceguece a la persona y la persona cree que está bien y los demás están mal. Eso crea el pecado. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que renunciar al pecado. Por eso es importante que la iglesia, que no haya pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia. Y corremos el peligro de que nuestra iglesia se convierta en una habitación de demonios, así como lo dice el mensaje del cuarto ángel. Por eso es que el Señor nos está amonestando en esta mañana, para que nosotros nos mantengamos en esa fe pura. Pero para mantenernos en esa fe pura, tenemos, hermanos, que ser muy vigilantes. Tenemos nosotros que levantar la norma en alto y vivir de acuerdo a esa norma que hemos elevado. Escuchen lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos. Por eso es que, bueno, yo hubiese querido leer todo este capítulo porque es tan importante, pero el factor tiempo siempre es nuestro peor enemigo, como dicen por ahí. Escuchen lo que sigue diciendo en las siguientes páginas. Dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor
Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira, como lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 12. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. Ustedes saben muy bien, hermanos, la sierva del Señor dice en otra cita que la mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista. O sea, la mayoría de ese remanente final está fuera. Y muchos hermanos van a recibir, cuando reciban el llamado de salir de ella, hermanos, van a salir. Cuando conozcan la verdad, muchos de ellos, hermanos, van a abandonar sus iglesias y van a abrazar esta verdad. Por eso, hermanos, que es muy importante que nosotros como pueblo, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? O sea, estamos hablando de la iglesia del Evangelio Eterno. No voy a hablar de las demás iglesias, no voy a hablar de la iglesia adventista, no. Voy a hablar de la iglesia del Evangelio Eterno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De dar al mundo el último mensaje de amonestación, que es el mensaje de los 3 ángeles más el 4º ángel. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, si nosotros, hermanos, no cumplimos con esa responsabilidad, ¿qué va a pasar? El Señor va a llamar a los gentiles modernos. ¿Y cuáles son los gentiles modernos? Los obreros de la hora undécima, aquellos que quizás todavía no han conocido este mensaje, que cuando lo conozcan lo van a abrazar de tal manera que nos van a superar en mucho. Lo que quizás a nosotros nos ha costado años, ellos lo van a lograr en meses. Y ellos son los que nos van a amonestar a nosotros, nos van a avergonzar. Y van a decir, ustedes que conocen esto, ¿por qué no viven de acuerdo a lo que ustedes profesan? Hermanos, nosotros corremos ese peligro. Corremos el peligro de ser dejados a un lado, así como la nación judía fue dejada a un lado y el Señor levantó a quienes, a los gentiles, para terminar su obra. Asimismo, la historia se puede repetir en nosotros. Así como se repitió en el pueblo judío, también se puede repetir en nosotros, tristemente. Ojalá que ese no sea nuestro caso. Sigue diciendo, muchos de ellos, o sea, de los que están en Babilonia, ¿verdad? Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, más negando el poder de ella. Hermanos, es fuerte la amonestación que nos da el Señor en esta mañana, especialmente en este mensaje del 4º ángel. El Señor está, hermanos, por dejar a su iglesia, a la iglesia apóstata, a la iglesia profesa. Si la iglesia no vive de acuerdo a los principios que conoce, hermanos, vamos a ser desechados. Todavía el Señor nos está amonestando. Día tras día nos amonesta. Sábado tras sábado el Señor nos amonesta. Pero si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a vivir de acuerdo a lo que conocemos, vamos a ser desechados, hermanos. Esto es serio. El Señor nos está haciendo un llamado. Se está acabando el tiempo de gracia.
Y ojalá que no se repitan en nosotros esas tristes palabras como lo dice Jeremías 8:20. Son tristes esas palabras. Ojalá que en ninguno de nosotros nos caigan esas palabras. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Eso es triste, hermanos. Que siga pasando el tiempo y el diablo todavía nos sigue distrayendo con los afanes de este mundo. Que yo no digo que no los atendamos, sí hay que atender los afanes. Pero hay que darle prioridad a su palabra si queremos alcanzar la salvación. Hermano, el Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana, un llamado de misericordia, para que nosotros no caigamos en la condición de Babilonia como han caído la mayoría de las iglesias protestantes. Por eso, hermanos, un gran chasco nos podemos llevar en los tiempos finales. Hermanos, el remanente no va a tener un templo donde adorar. El remanente no va a estar en un ministerio. El remanente no va a tener un pastor terrenal que lo dirija. ¿Por qué? Porque Ezequiel capítulo 34, versículo 11 dice: he aquí yo, dice el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, el Señor va a pastorear a su pueblo en el tiempo final, cuando arrecie la gran persecución que va a venir sobre el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, ese remanente final se va a cumplir las palabras como están en el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que, hermanos, bueno, ya tengo que terminar. Así que en esta mañana, hermanos, ojalá que estas palabras realmente nosotros las podamos tomar, podamos meditar en ellas y que nosotros estemos vigilantes, porque el diablo siempre quiere su misión. La misión del diablo es destruir a su iglesia, a la iglesia de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que estar vigilantes para no permitir que el diablo nos destruya. Así que va a depender de cada uno de nosotros, hermanos. Es tiempo de despertar. Acuérdense que quizás estamos dormidos como las 10 vírgenes, pero el Señor nos está haciendo un llamado. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Ojalá que nosotros estemos dispuestos a recibir al Señor y que su paz y su gracia esté en nuestros corazones. Dios les bendiga y vamos entonces a concluir con una oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora nos postramos ante ti para darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus amonestaciones. Y te rogamos, Padre amado, que no solamente nos llenemos del conocimiento, sino que podamos también vivir tu palabra, que tengamos una experiencia en tu palabra, Señor. Que podamos tener una experiencia contigo, Señor, de una unidad, de estar afianzados contigo, Señor, en esta verdad. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu preciosa sangre, Señor, y que nosotros como pueblo podamos, Señor, estar libres de toda confusión, de toda iniquidad. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos consagrarnos cada día más a ti, que podamos, Señor, procurar nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor, y antes de que esos tiempos difíciles vengan, que nosotros podamos tener esa experiencia que quizás no hemos logrado hoy, quizás por nuestra indolencia, pero que nosotros podamos, Señor, dedicar más tiempo a nuestro culto personal, que podamos tener una relación más estrecha contigo cada día. Señor, te rogamos que tú seas con cada hermano, con cada familia aquí representada, con cada hermano, cada hermana, cada joven, niño, adulto, anciano. Que, Señor, que tú nos puedas bendecir y que nosotros podamos no solamente escuchar este mensaje, sino que lo pongamos por obra, Señor. Que podamos que podamos abrir nuestros corazones para que tú puedas morar cada día más en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Levántanos con tu bendición. Y también te rogamos, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y acompáñanos en este día de sábado, que podamos gozarnos en tu palabra, que podamos cada día crecer en la gracia. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.